de esta aplicación levantar la mano, preferentemente antes de concluir cada intervención. 6. Las votaciones serán nominativas, es decir, se solicitará el sentido del voto para cada consejera y consejero electoral. 7. Es importante seguir las recomendaciones con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de la videoconferencia. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, secretario. Para proseguir con el desarrollo de la sesión, le solicito, secretario de este consejo, proceda a realizar el registro de asistencia y, en su caso, declarar el quórum legal. Con gusto, presidente. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, numeral 3 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, procederé a realizar el respectivo pase de lista, nombrando a cada uno de ustedes y agradeciéndoles que en el momento de que escuchen su nombre me indiquen que están presentes y conectados a la sesión. Antonio Loera Amador, consejero presidente. Presente y conectado a la sesión. Javier Manuel Ríos Contreras, consejero electoral. Sí está conectado. Está conectado, ¿verdad? Sí. Ricardo Amobón Barraza Navarro. Bueno, presente y conectado a la sesión. Dulce Argelia Ledesma Vega. Solo que tiene conectada a la reunión. Cilia Lisset Ramírez Monroy. Presente y conectada a la sesión. De las representaciones de los partidos políticos, del Partido Acción Nacional, José Alex Ortiz Ríos. Del Partido Revolucionario Institucional, Misael Abisaí Álvarez Lorenzana. Presente y conectado a la sesión. Del Partido de la Revolución Democrática, Marlene Concepción Loza Lona. Del Partido del Trabajo, Rosario de Alba Lizárraga Tirado. Presente. Del Partido Verde Ecologista de México, César Emanuel Llerena Díaz. Presente y conectado a la sesión. Del Partido Movimiento Ciudadano, Edmundo Ocampo Ulloa. Presente y conectado, pero es Edmundo Ulloa Ocampo. Ok, correcto. Del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Alberto Espinosa López. Presente y conectado a la sesión. Del Partido Nueva Alianza, Salvador Ruiz Ortega. Ya. Está conectado. Del Partido Visión y Valores en Acción, Tomás Torres Franco. Del Partido Movimiento Levántate Nayarit, Hugo Alonso Estrada Cuevas. Presente y conectado a la sesión. Del Partido Encuentro Solidario, Rocío Ramírez Montoya. Del Partido Redes Sociales Progresistas, Lincoln Sea Blanca Gerardí. Sí está presente. Del Partido Fuerza por México, Jesús Armando Franco Valdés. No está presente, ¿verdad? Doy cuenta, presidente, que para efectos de esta tercera sesión ordinaria virtual existe una asistencia inicial de 2 consejeras, 3 consejeros, 8 representaciones de los partidos políticos
acreditados ante este Consejo Municipal Electoral, así como el de la voz, por lo que en términos del artículo 10, fracción tercera y 21 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretario. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada la tercera sesión pública ordinaria, por lo que solicito al secretario proceda, por favor, con el desarrollo de la sesión. Con gusto, consejero presidente. Ahora bien, como se encuentran conectadas las representaciones de los partidos políticos de Nueva Alianza, acreditada ante este Consejo Municipal Electoral, corresponde realizar la toma de protesta respectiva. Gracias, secretario. De conformidad con lo señalado en los artículos 93, fracción 1, 95, 98, quinto y 107 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 5 y 7, fracción tercera del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, se procede a tomar la protesta de ley a la representación de los partidos políticos acreditados ante este Consejo Municipal Electoral con sede en el municipio de San Blas. Por lo que les voy a solicitar de la manera más atenta ponernos de pie para tomar la protesta de rigor. Ciudadanas y ciudadanos representantes de los partidos políticos, conforme a lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, pregunto a ustedes, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley Electoral local y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado como integrantes del Consejo Municipal Electoral de San Blas? Si así lo hicieran, que el Estado de Nayarit y su municipio se lo reconozcan, y si no, se los demanden. Bienvenidas, bienvenidos al seno de este Consejo Municipal Electoral. Les ruego tomar su asiento, por favor. Le solicito al secretario de este Consejo Municipal continuar con el desarrollo de la sesión, por favor. Presidente, antes de continuar con el desarrollo de la sesión, hay una persona conectada que no está identificada. Aparece con número de usuario 52331. Sí es necesario que se identifique porque no sabemos a qué partido político representa y si no se le había tomado la toma de protesta, tendríamos que tomársela. Por favor. Renombrarse, por favor, la persona que tiene ese número telefónico, por favor. Ah, ok. Creo es un auxiliar de aquí mismo del consejo. Ok, muy bien. Adelante. Con gusto, presidente. De conformidad con los artículos 10, fracción segunda y 23 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se procede a la discusión y en su caso aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado previamente como documento adjunto a la convocatoria. En razón de lo anterior, se abre ronda de intervenciones para la consideración del proyecto de orden del día circulado para esta sesión. Asimismo, se consulta si alguien desea hacer la inclusión de algún tema en asuntos generales. Por si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. En virtud de lo anterior, y una vez que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito al secretario someta en votación nominativa la aprobación del referido proyecto del orden del día. Perdón, presidente, hay una persona con la mano levantada, Misael Abisaí Lorenzana. ¿Quiere hacer una intervención?
Adelante. Sí, buenas tardes. Nada más en el sentido de la petición de mi partido al respecto de que las sesiones de este consejo en los sucesivos pudieran ser No se escucha el pudieran ser audio. presenciales. ¿Se escuchó? Se la acabo de despegar. A ver, por favor, los que tienen instalado o que tienen abierto su micrófono. Los que Ok. tienen abierto el micrófono, apáguenlo, por favor. Gracias. Ahora sí, perdón. Misael, Sí, de nueva cuenta, buenas tardes. Nada más para transmitirles la inquietud de mi partido para que las nuevas sesiones de este consejo pudieran ser presenciales, pues. ok, ese tema lo ¿Cuáles son los podemos tiempos dejar. que está manejando este consejo? Estamos ahorita con lo que concierne a la aprobación del proyecto del orden del día. Ese asunto lo podemos dejar en asuntos generales, si gusta. Sí, esa era mi propuesta, que en asuntos generales pudiera tratarse ese tema. Ok. De acuerdo. Gracias. Adelante, secretario. Un gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, someto en votación nominativa la aprobación del proyecto del orden del día circulado para esta sesión, por lo que solicitaré el sentido de su voto nombrando a cada uno de ustedes. Consejero presidente Antonio Loera Amador. A favor. Consejero electoral Javier Manuel Ríos Contreras. Con mi mamá o mi suegra. Fíjate que mi ginecólogo es que Consejero electoral Javier Manuel Ríos Contreras. Si está a favor, levante la mano, por favor, consejero. Listo. Ok. Consejero electoral Ricardo Amobón Barraza Navarro. A favor. Consejera electoral Dulce Argelia Ledesma Vega. a favor. Consejera electoral Cintia Lisset Ramírez Monroy. A favor. Gracias. Informo, consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, que el referido orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito continúe con el desahogo del orden del día aprobado, por favor. Con gusto, presidente. Antes de continuar con el orden del día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, solicito se consulte al Pleno la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron circular para esta sesión. Adelante, secretario. Someta a consideración la dispensa de la lectura que propone. Gracias, presidente. Conforme a lo establecido en el artículo 24 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominativa la aprobación de la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron circular con anterioridad para esta sesión, por lo que solicitaré el sentido de su voto mencionando a cada uno de ustedes. Consejero presidente Antonio Loera Amador. A favor. Consejero electoral Javier Manuel Ríos Contreras. Levantó la mano. Consejero electoral Ricardo Amobón Barraza Navarro. A favor. Consejera electoral Dulce Argelia Ledesma Vega. A favor. Consejera electoral Cintia Lisset Ramírez Monroy. A favor. Gracias. Informo, consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, que la dispensa de la lectura fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito, por favor, continúe con el desahogo del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del acta estenográfica de la primera sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de San Blas del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. En razón de lo anterior, se abre ronda de intervenciones para la consideración del proyecto del acta estenográfica de la primera sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de San Blas. Por si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda.
No hay intervenciones. En virtud de lo anterior, y una vez que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito al secretario someta en votación nominativa la aprobación del referido proyecto de acta estenográfica de la primera sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de San Blas. Con gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, someto en votación nominativa la aprobación del proyecto del acta estenográfica de la primera sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de San Blas, circulado para esta sesión, por lo que solicitaré el sentido de su voto nombrando a cada uno de ustedes. Consejero presidente, Antonio Loera Amador. A favor. Consejero electoral, Javier Manuel Ríos Contreras. A favor. Consejero electoral, Ricardo Amobón Barraza Navarro. A favor. Consejera electoral, Dulce Argelia Ledesma Vega. A favor. Consejera electoral, Cintia Lisset Ramírez Monroy. A favor. Informo, consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, que la referida acta estenográfica ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito, por favor, continúe con el desahogo del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre el plazo para campañas electorales de candidaturas de diputaciones y ayuntamientos. Gracias, secretario. Se abre ronda de intervenciones por si alguien desea hacer uso de la voz. En primera ronda. En virtud de lo anterior, una vez que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito al secretario continúe, por favor, con el desarrollo del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre el listado de casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales aprobadas por el Consejo Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral. Gracias, secretario. Se abre ronda de intervenciones por si alguien desea hacer uso de la voz. En primera ronda. En virtud de lo anterior, y una vez que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito, secretario, continúe, por favor, con el desarrollo del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de las propuestas realizadas a los estudios de factibilidad elaborados por el Consejo Distrital 01 del INE en Nayarit respecto de los mecanismos de recolección de los paquetes electorales propuestos. Gracias, secretario. Bueno, ese informe nosotros ya se los enviamos a ustedes, no le vamos a dar lectura porque hubo dispensa, pero si alguien quisiera hacer uso de la voz, en primera ronda. En virtud de lo anterior, y una vez que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito, secretario, continúe, por favor, con el desarrollo del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de los medios de impugnación interpuestos contra los actos o resoluciones del Consejo Municipal Electoral de San Blas, así como los procedimientos especiales sancionadores que instruye este órgano desconcentrado y de las solicitudes recibidas en materia de oficialía electoral. Gracias, secretario. Se abre ronda de intervenciones por si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. En virtud de lo anterior, y una vez que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito al secretario continúe, por favor, con el desarrollo del orden del día.
Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de los acuerdos del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, aprobados el 23 de marzo del 2021. Gracias, secretario. Se abre ronda de intervenciones. Por si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. En virtud de lo anterior, y una vez que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito al secretario continúe, por favor, con el desarrollo del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la designación de los supervisores electorales y capacitadores electorales locales. Se pone a consideración de los presentes la discusión del proyecto de acuerdo. Se abre ronda de intervenciones por si alguien desea hacer uso de la voz. En primera ronda. Bien. En virtud de que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito al secretario que someta a votación nominativa el proyecto de acuerdo. Con gusto, presidente. Conforme a lo dispuesto por el artículo 39 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominativa el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la designación de los supervisores electorales locales y capacitadores electorales locales. Procederé a nombrar a cada uno de ustedes, solicitándoles el sentido de su voto. Después del voto. Consejero presidente Antonio Loera Amador. A favor. Consejero electoral Javier Manuel Ríos Contreras. A favor. Consejero electoral Ricardo Amobón Barraza Navarro. A favor. Consejera electoral Dulce Argelia Ledesma Vega. A favor. Consejera electoral Cintia Lisset Ramírez Monroy. A favor. Gracias. Le informo, consejero presidente, que el acuerdo anteriormente expuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Por otra parte, consejero presidente, hay una representante del partido político Encuentro Redes Sociales Progresistas, Lincoln Sea Blanca Gerardí, que no se le tomó protesta, creo se integró desde el inicio y sería prudente que se le tome la protesta respectiva, por favor. Adelante. Le vamos a pedir, por favor, que nos pongamos de pie para tomar la protesta de rigor. Ciudadanas y ciudadanos representantes de los partidos políticos, conforme a lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, pregunto a usted, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley Electoral Local y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado como integrante del Consejo Municipal Electoral de San Blas? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que el Estado de Nayarit y su municipio se lo reconozcan, y si no, se lo demanden. Bienvenida al seno de este Consejo Municipal Electoral. De luego tomen asiento. Gracias. Gracias. Gracias, secretario. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdos por el que se aprueba la delimitación del perímetro de prohibición para el uso de propaganda electoral durante la etapa de campaña electoral en el proceso electoral local ordinario 2021. Se pone a consideración de los presentes la discusión del proyecto de acuerdo. Se abren ronda de intervenciones por si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda.
Bien. En virtud de que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito, secretario, que someta a votación nominativa el proyecto de acuerdo. Con gusto, presidente. Conforme a lo dispuesto por el artículo 39 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominativa el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la delimitación del perímetro de prohibición para el uso de propaganda electoral durante la etapa de campaña electoral en el proceso electoral local ordinario 2021. Procederé a nombrar a cada uno de ustedes solicitándoles el sentido de su voto. Consejero presidente Antonio Loera Amador. A favor. Consejero electoral Javier Manuel Ríos Contreras. A favor. Consejero electoral Ricardo Amobón Barraza Navarro. A favor. Consejera electoral Dulce Argelia Ledesma Vega. A favor. Consejera electoral Cintia Lisset Ramírez Monroy. A favor. Gracias. Le informo, consejero presidente, que el acuerdo anteriormente expuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la emisión de la segunda convocatoria para el reclutamiento de supervisores electorales, capacitadoras y capacitadores electorales. Se pone a consideración de los presentes la discusión del proyecto de acuerdo. Se abre ronda de intervenciones por si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. Bien. En virtud de que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito, secretario, que someta en votación nominativa el proyecto de acuerdo. Con gusto, presidente. Conforme a lo dispuesto por el artículo 39 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominativa el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la emisión de la segunda convocatoria para el reclutamiento de supervisores, supervisoras electorales y capacitadoras electorales locales. Procederé a nombrar a cada uno de ustedes solicitando el sentido de su voto. Consejero presidente Antonio Loera Amador. A favor. Consejero electoral Javier Manuel Ríos Contreras. A favor. Consejero electoral Ricardo Amobón Barraza Navarro. A favor. Consejera electoral Dulce Argelia Ledesma Vega. Consejera electoral Dulce Argelia Ledesma Vega. Tiene problemas con el audio, pero ya levantó la mano. Consejera electoral Cintia Lisset Ramírez Monroy. A favor. Gracias. Le informo, consejero presidente, que el acuerdo anteriormente expuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Le informo, consejero presidente, que el siguiente punto a tratar es el de asuntos generales. Consulto a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral si alguien desea incluir en asuntos generales algún punto que no requiera previa circulación del documento de su análisis. Tenemos una solicitud de un representante de un partido político. No sé si alguien más quiera hacer uso de la voz en primera ronda. De no ser así, únicamente tomaremos en cuenta la propuesta. Desgraciadamente, necesitamos pues que las condiciones epidemiológicas lo permitan. En cuanto las condiciones epidemiológicas lo permitan, tendremos que hacer una reunión presencial, ¿verdad? Desgraciadamente en este momento acabamos de regresar al semáforo amarillo. Nosotros ya habíamos considerado
hacer una reunión presencial porque pues estábamos en semáforo verde, pero regresamos, así es que lo tomaremos en cuenta de todos modos para la próxima sesión. Si las condiciones epidemiológicas lo permiten, con mucho gusto las realizaremos. ¿Es cuánto? Al no haber más intervenciones, secretario, le solicito, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Le informo, consejero presidente, que los puntos del orden del día se han agotado. Consejeras, consejeros electorales y representación de los partidos políticos. No habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 16:36 del día 25 de abril del 2021, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, consejero. Muchas gracias.